Bien, amados hermanos, la paz del Señor, que el Señor les bendiga grandemente. Hoy vamos entonces a comenzar con la clase, ¿verdad?, del curso de TESPE, curso de Medio en Teología, y con el estudio, ¿verdad?, de los grandes héroes de la fe moderna. La semana pasada hablamos acerca de la biografía de Martín Lutero. Hoy vamos a hablar acerca también de un gran hombre de Dios, conocido como John Bunyan o Juan Bunyan, el soñador inmortal, 1628 al 1688. Este escritor, ¿verdad?, del gran libro, ¿verdad?, conocido hasta el día de hoy, El Progreso del Peregrino, y el segundo libro cristiano más vendido, ¿verdad?, de la historia, solo detrás de la Biblia. Es uno de los libros, ¿verdad?, más vendidos, más leídos, el cual yo les recomiendo que lo lean. El Peregrino, El Progreso, ¿verdad?, del Peregrino, y también El Progreso de la Peregrina. Vamos a nuestro estudio entonces, la página número 13, para dar inicio así entonces a esta biografía maravillosa de este gran hombre de Dios, Juan Bunyan, el soñador inmortal. Estamos en la página número 13. Caminando por el desierto de este mundo, paré en un sitio donde había una caverna, la prisión de Bedford. Allí me acosté para descansar. Pronto me quedé dormido y tuve un sueño. Vi a un hombre cubierto de andrajos de pie y dando la espalda a su habitación, que llevaba una pesada carga sobre los hombros y en las manos un libro. Hace 3 siglos que Juan Bunyan comenzó de esta manera su famoso, ¿verdad?, libro El Peregrino, el cual usted ahí, ¿verdad?, en su pantalla pueden ver algunas láminas que hacen parte de este maravilloso libro, ¿verdad?, conocido como El Peregrino. Vemos entonces este viajero, ¿verdad?, comenzando esta aventura. Este hombre que lleva esa pesada carga es un cristiano que recién conoce al Señor, que recién acepta a Cristo como su Salvador, y el cual cuando llega entonces finalmente a la cruz y acepta al Señor como su Salvador de todo corazón, entonces consigue librarse de esta pesada carga. Y así inicia, ¿verdad?, su carrera cristiana hasta la Nueva Jerusalén, la ciudad preparada por Dios, sin antes, ¿verdad?, enfrentarse con muchos obstáculos en el camino. Los que conocen sus obras literarias pueden confirmar que él es, en efecto, el soñador inmortal. A pesar de estar muerto, ¿verdad?, todavía habla. Bendito sea el nombre del Señor. Este hombre, como dije anteriormente, ¿verdad?, es el autor entonces de esta maravillosa historia conocida como El Peregrino. Lo interesante, ¿verdad?, y por qué se le llama el soñador inmortal, es porque todas las revelaciones que tuvo acerca de los libros que escribió fueron a través de los sueños. Dios se comunicaba mucho, ¿verdad?, con él a través de sueños. Sin embargo, ¿verdad?, aun cuando miles y miles de creyentes conocen el Peregrino, son muy pocos los que conocen la historia de la vida dedicada a la oración de este valiente predicador. Bunyan, en su obra Gracia Abundante para el Principal de los Pecadores, nos informa que sus padres, a pesar de ser muy pobres, consiguieron que él aprendiese a leer y a escribir. Él mismo se llamó el Principal de los Pecadores. Otros afirman que tuvo mucha suerte, aún no siendo todavía creyente. Se casó con una joven en cuya familia todos eran creyentes fervorosos. Cuenta la historia entonces, y él mismo, ¿verdad?, relata en su libro La Gracia Abundante, que él era, ¿verdad?, un hombre hereje, un blasfemo y maldiciente, que maldecía muchas veces el nombre de Dios. Cuenta él en su libro, ¿verdad?, que era tan blasfemo que un día se encontraba, ¿verdad?, en la ventana, blasfemando y maldiciendo, y una de sus vecinas, ¿verdad?, lo reprendió duramente, diciendo, ¿verdad?, que ella sentía temor cuando escuchaba cómo él blasfemaba tan livianamente, y que él era entonces, ¿verdad?, un mal ejemplo para todos los jóvenes de aquella villa. Dice que él se sintió, ¿verdad?, tan avergonzado que nunca más de su boca, ¿verdad?, salió una mala palabra. Como dice acá, ¿verdad?, él tuvo la suerte, ya sabemos que no es suerte, ¿verdad?, sabemos que es el propósito de Dios en la vida de él, de casarse con una mujer piadosa, cuyo padre, ¿verdad?, era piadoso, cuyo padre, ¿verdad?, era cristiano y la había, ¿verdad?, instruido a ella desde pequeña en los caminos del Señor. Su esposa, ¿verdad?, tuvo cierta influencia en la conversión, ¿verdad?,
de Juan Buyán, en que Juan Buyán, ¿verdad?, se acercase al Señor. Cuenta la historia que Buyán era ojalatero y, como sucedía con todo lo de su oficio, era pobrísimo. Ella, por su parte, no poseía ni un plato ni una cuchara. Solamente tenía 2 libros: El camino al cielo para el hombre sencillo y La práctica de la piedad, obras que su padre le dejara al fallecer. A pesar de que Buyán encontró esos 2 libros, algunas cosas que le interesaban, fue solamente en los cultos que sintió la convicción de estar camino al infierno. ¿Ya? Cuenta él, ¿verdad?, en su libro, Gracia Abundante, que muchas veces, ¿verdad?, Dios lo llamó y utilizó, ¿verdad?, diferentes circunstancias para llamarlo y mostrar, ¿verdad?, su amor y su misericordia hacia su vida. En muchas ocasiones cuenta Juan Buyán que Dios lo libró de la muerte. En una oportunidad, ¿verdad?, dice que cayó en una zanja y casi se ahogó, zozobrando, ¿verdad?, en un bote en el río Bedford, donde él vivía. Dios lo libró también cuando era soldado. Bendito sea el nombre del Señor. En muchas oportunidades entonces Dios le mostró, ¿verdad?, su misericordia hacia la vida de este hombre. En los siguientes trozos copiados de la gracia abundante para el principal de los pecadores, se descubre cómo él luchaba en oración durante el periodo de su conversión. Llegó a mis manos una obra de los Ranters, dice, un libro muy apreciado por algunos teólogos. No sabiendo juzgar el mérito de esa doctrina, me dediqué a orar de esta manera: oh Señor, no sé juzgar entre el error y la verdad. Señor, no me dejes solo en esto de aceptar o rechazar esta doctrina ciegamente. Si es de Dios, no me dejes despreciarla. Si es obra del diablo, no me dejes abrazarla. Y alabado sea Dios por haberme guiado a clamar desconfiado de mi propia sabiduría y por haberme guardado del error de los Ranters. Como dije anteriormente, ¿verdad?, Juan Buyán se casó con una mujer piadosa que lo guió, ¿verdad?, hacia los caminos del Señor. Ellos eran muy pobres, pues la profesión de él, ¿verdad?, no le permitía tener una vida acomodada. Juan Buyán, ¿verdad?, en este tiempo comenzó a acercarse a la iglesia, pero era meramente, ¿verdad?, un religioso que no conocía al Señor, que no había tenido todavía una experiencia real, ¿verdad?, con Cristo. Es en este tiempo, ¿verdad?, que él conoce entonces y le llega a su mano, ¿verdad?, este libro, ¿verdad?, de esta secta herética que en la época estaba, ¿verdad?, fuertemente alcanzando, ¿verdad?, muchos hombres de la época. Era, ¿verdad?, la secta de los Ranters. Los Ranters, ¿verdad?, fueron miembros de una secta radical inglesa que prosperó en la época de la Commonwealth en el siglo XVII, considerados heréticos por la iglesia establecida. Su pensamiento, ¿verdad?, se basaba fundamentalmente en la idea panteísta de que Dios está esencialmente en toda criatura. Esto lo llevó a negar la autoridad del clero, de las escrituras y del ministerio eclesiástico, animando a escuchar a Jesucristo dentro de cada persona. Muchos Ranters rechazaban la creencia en la inmortalidad y en un Dios personal. Como ustedes podrán ver, ¿verdad?, entonces esta secta herética, ¿verdad?, nacida en el siglo XVII, XVIII, era, ¿verdad?, una secta que practicaba el panteísmo, creía, ¿verdad?, que Dios estaba presente en todas las cosas y también, ¿verdad?, negaba la inspiración de la Escritura. Juan Buyán, frente a esta secta, ¿verdad?, y teniendo en las manos este libro, con sinceridad oró a Dios, preguntándole al Señor, ¿verdad?, que si este era el camino que él debía seguir, que lo ayudase, ¿verdad?, a no equivocarse. Y el Señor Jesucristo, en su misericordia, teniendo un gran plan en la vida de Juan Buyán, entonces, lo libra, ¿verdad?, de esta secta herética, no permitiendo, ¿verdad?, que él sea entonces arrastrado por este error. Dice él: la Biblia era para mí muy preciosa en ese tiempo. Durante el tiempo en que me sentí condenado a las penas eternas, me admiraba de cómo los hombres se esforzaban por conseguir los bienes terrenales, como si esperasen vivir aquí eternamente. Si yo hubiese tenido la seguridad de la salvación de mi alma, ¿cómo me sentiría inmensamente rico? Aun cuando no tuviese para comer más que frijoles. Busqué al Señor orando y llorando. Desde el fondo de mi alma clamé: oh Señor, muéstrame, te lo ruego, que me amas con amor eterno.
Entonces escuché repetidas mis palabras, como en un eco. Yo te amo con amor eterno. Me acosté para dormir en paz y al despertarme al día siguiente, la misma paz inundaba mi alma. El Señor me aseguró, te amé cuando vivías pecando. Te amé antes, te amo después y te amaré siempre. Cierta mañana mientras lloraba, temblando, porque pensaba que no obtendría una palabra de Dios para consolarme, Él me dio esta frase, te basta mi gracia. Maravilloso, ¿verdad? Vemos acá entonces cómo, ¿verdad?, Dios se comienza a encaminar a Juan Buyán para que no simplemente, ¿verdad?, él sea un cristiano religioso, que iba los domingos, ¿verdad?, a la iglesia y que a través de sus fuerzas, a través, ¿verdad?, de sus capacidades trataba, ¿verdad?, de agradar a Dios. Juan Buyán hasta este entonces, a pesar que oraba a Dios y había tenido estas experiencias espirituales con Dios, todavía, ¿verdad?, no había experimentado lo que era el nuevo nacimiento. Se dice, ¿verdad?, y cuenta el libro Gracia Abundante de Juan Buyán, donde él relata, ¿verdad?, la experiencia que él tuvo del nuevo nacimiento, que él vino, ¿verdad?, a ser impactado por la palabra del Señor un día, ¿verdad?, que realizaba un viaje. Mientras viajaba, ¿verdad?, por el camino se encontró con 3 mujeres que hablaban acerca de la religión. 3 mujeres, ¿verdad?, que hablaban acerca de la palabra del Señor. Cuenta Juan Buyán, ¿verdad?, que se detuvo para escucharla a estas 3 mujeres. Y estas 3 mujeres, ¿verdad?, hablaban y contaban cómo era la vida que ellas llevaban antes de conocer al Señor y cómo era la vida que llevaban ahora, después de haber nacido de nuevo. Estas palabras, ¿verdad?, nacer de nuevo, llamaron la atención, ¿verdad?, de Juan Buyán, porque él nunca había experimentado, nunca había tenido, ¿verdad?, esta maravillosa experiencia del nuevo nacimiento, de ser regenerado, ¿verdad?, por Cristo. Y esto hizo, ¿verdad?, que él comenzase entonces a frecuentar la iglesia donde estas mujeres congregaban. Y fue allí, ¿verdad?, y a través de la Escritura y del encargado, ¿verdad?, de esa iglesia, entonces que Juan Buyán vino a experimentar, ¿verdad?, lo que era el nuevo nacimiento en su vida. Y pudo, ¿verdad?, comenzar entonces a encaminarse, ¿verdad?, en la doctrina verdadera de las Escrituras. Mi entendimiento, dice él, se llenó de tanta claridad, como si el Señor Jesús me hubiese estado mirando desde el cielo, a través del tejado de la casa, y me hubiese dirigido esas palabras. Volví a mi casa llorando, transportado de gozo y humillado hasta el polvo. Sin embargo, cierto día, mientras caminaba por el campo, con mi conciencia intranquila, repentinamente estas palabras se apoderaron de mi alma. Tu justicia está en los cielos. Con los ojos del alma me pareció ver a Jesucristo sentado a la diestra de Dios, que permanecía allí con mi justicia. Además vi que no es mi buen corazón lo que mejora mi justicia, sino lo que tampoco la perjudica, porque mi justicia es el propio Cristo, el mismo ayer, hoy y para siempre. Entonces las cadenas cayeron de mis tobillos, quedé libre de mis angustias y las tentaciones que me acechaban perdieron su vigor. Dejé de sentir temor por la severidad de Dios y regresé a mi casa regocijándome con la gracia y el amor de Dios. No encontré en la Biblia la frase tu justicia está en los cielos, pero hallé el cual no ha sido hecho por Dios, sabiduría, justificación, santificación y redención. 1 Corintios capítulo 1, verso 30. Y vi que la otra frase era verdad. Mientras así meditaba, la siguiente porción de las Escrituras penetró con poder en mi espíritu. Nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Así fui levantado a las alturas y me hallé en los brazos de la gracia y de la misericordia. Es como dice, ¿verdad?, Juan Buyán, y como vemos en la figura ilustrada. Juan Buyán, ¿verdad?, se lanzó en los brazos de Cristo, de la gracia del Señor. Dejó de verdad de ser atormentado por sus pecados. Dejó de ser atormentado, ¿verdad?, por sus pensamientos. Y Juan Buyán entonces encontró el perdón en Cristo Jesús. Sin también, ¿verdad?, no encontrar, ¿verdad?, muchas veces muchos obstáculos en el camino. Muchas veces, ¿verdad?, personas que querían hacerlo, ¿verdad?, desistir de esta caminada cristiana. Podemos ver, ¿verdad?, a través del libro El Peregrino de Juan Buyán, los diferentes, ¿verdad?, enemigos que tiene que enfrentar el peregrino, el cristiano, ¿verdad?, para poder llegar a la nueva Jerusalén, a la ciudad celestial. Cada uno, ¿verdad?, de esos personajes que el cristiano encuentra en el camino
son representativos, ¿verdad?, de las luchas interiores y espirituales que Juan Buyán, ¿verdad?, enfrentó para poder ser fiel hasta la muerte con su Señor. Antes temía la muerte, pero después clamé, quiero morir. La muerte se volvió para mí una cosa deseable. No se vive verdaderamente antes de pasar para la otra vida. Oh, pensaba yo, esta vida es apenas un sueño en comparación con la otra. Fue en esa ocasión que las palabras heredero de Dios se volvieron tan profundamente significativas para mí que no puedo explicarlas con palabras terrenales. Heredero de Dios. El propio Dios es la porción de los santos. Fue eso lo que vi y lo que me llenó de admiración. Sin embargo, no puedo contar lo que vi. Cristo era un Cristo precioso en mi alma. Constituía mi gozo, la paz y el triunfo en Cristo. Era tan grande que con mucha dificultad pude seguir acostado. Buyán, en su lucha por libertarse de la esclavitud del vicio y del pecado, no cerraba su alma a los seres desorientados que ignoraban los horrores del infierno. Acerca de esto él escribió, mediante las Escrituras, percibí que el Espíritu Santo no quiere que los hombres entierren sus talentos y donen la tierra, sino más bien que aviven esos dones. Hubieron, ¿verdad?, dos libros que influyeron fuertemente en la vida de Juan Buyán. Estos fueron, ¿verdad?, en ese tiempo que él conoció al Señor, comentario, ¿verdad?, de Martín Lutero, el libro de Gálatas, y por supuesto, ¿verdad?, la Biblia Sagrada. Cuenta él, ¿verdad?, en su libro Gracia Abundante, que durante toda su vida, estos dos libros, ¿verdad?, fueron sus compañeros fieles. Las Escrituras y los comentarios, ¿verdad?, de Martín Lutero al libro de Gálatas. Ya para este entonces, ¿verdad?, una vez que Juan Buyán, ¿verdad?, nace de nuevo y comienza, ¿verdad?, a servir al Señor en su iglesia y en Bedford, el Señor comienza a trabajar en su corazón y lo comienza a llamar, ¿verdad?, para el ministerio de la predicación de la palabra. Comienza tímidamente, ¿verdad?, hablándole a pocas personas acerca del Señor, pero hablaba con tanta gracia, ¿verdad?, y conocimiento y profundidad de la Escritura, que muy pronto, ¿verdad?, el pastor entonces lo animó para que comenzase, ¿verdad?, a actuar como predicador de la palabra del Señor. Doy gracias a Dios por haberme concedido la capacidad de amar y tener compasión por el alma del prójimo, y por haberme inducido a esforzarme grandemente para hablar una palabra que Dios pudiese usar para apoderarse de la conciencia y despertarla. En eso el buen Señor respondió al anhelo de su siervo, y la gente comenzó a mostrarse conmovida y angustiada al percibir el horror de sus pecados y la necesidad de aceptar a Jesucristo. Aquí vemos entonces cómo él relata, ¿verdad?, su experiencia, de cómo Dios comenzó a utilizarlo entonces para predicar la palabra del Señor, y cómo esta, ¿verdad?, era tan efectiva que las personas, ¿verdad?, en ella encontraban alivio y muchas veces liberación. Desde lo más profundo de mi corazón clamé a Dios insistentemente para que Él hiciese eficaz la palabra para la salvación del alma. De hecho, le dije al Señor repetidamente que si el sacrificio de mi vida a la vista de la gente sirviese para despertarlo y confirmarlo en la verdad, yo lo aceptaría alegremente. Al ejercer mi ministerio, mi mayor anhelo era llegar a los lugares más oscuros del país. Cuando predicaba, realmente sentía dolores de parto para que naciesen hijos para Dios. Si no había fruto, yo no le daba, ¿verdad?, importancia ninguna alabanza que pudiese recibir por mis esfuerzos. Habiendo fruto, no me importaba oposición alguna. Los obstáculos que Buyán tenía que enfrentar eran muchos y variados. Satanás, al verse grandemente perjudicado por la obra de este siervo de Dios, comenzó a erigir barreras de toda clase. Buyán, ¿verdad?, luchaba fielmente contra la tentación de vanagloriarse por el éxito de su ministerio, a fin de no caer en la condenación del diablo. En una oportunidad él dice, ¿verdad?, con respecto, ¿verdad?, a la vanagloria y al orgullo por ser usado por Dios, él declara, ¿verdad?, el tener dones no es ninguna señal de la relación del hombre con Dios. Esto me hacía ver los dones como cosas peligrosas por causa de los males del orgullo y la vanagloria. Juan Buyán, ¿verdad?, luchó contra esto. Satanás, ¿verdad?, levantó esto muchas veces en su mente, en su corazón, haciéndole creer, ¿verdad?, que la gente se convertía y era liberada y salvada por causa de la predicación de él.
Pero Juan Buyán estaba consciente, ¿verdad?, que los dones que él poseía, ¿verdad?, eran dones que Dios le había entregado. Y que si algo, ¿verdad?, sucedía en la vida, en los corazones de sus oyentes, era porque el Señor realmente hacía la obra. Cuando cierta vez en uno de sus oyentes le dijo que había predicado un buen sermón, él le respondió: no necesita decírmelo, el diablo ya me susurró al oído eso mismo antes de bajar del púlpito. Luego el enemigo de las almas indujo a los impíos a que lo calumniasen y esparciesen rumores contra Buyán por todo el país, con el fin de hacerlo abandonar su ministerio. Lo llamaban hechicero, jesuita, contrabandista, y afirmaban que vivía con un amante, que tenía 2 mujeres y que sus hijos eran ilegítimos. Cuando al maligno le fallaron todos estos planes de desviar a Buyán de su ministerio glorioso, sus enemigos lo acusaron de no observar los reglamentos y los cultos de la iglesia local. Las autoridades civiles lo sentenciaron a prisión perpetua, negándose terminantemente a revocar la sentencia, a pesar de todos los esfuerzos de los amigos de Buyán y de los ruegos de su esposa. Tenía que quedar preso hasta el día que jurase que nunca más volvería a predicar. Respecto a su prisión, él nos cuenta: nunca había sentido tanto la presencia de Dios a mi lado, en todo instante, como después que fui encerrado, fortaleciéndome tan tiernamente con esta o aquella escritura, hasta el punto de que llegué a desear, si ello fuese lícito, mayores tribulaciones con tal de recibir mayor consolación. Vemos acá entonces, ¿verdad?, cómo este siervo del Señor es encarcelado por causa, ¿verdad?, de predicar la palabra del Señor. En aquella época, ¿verdad?, se necesitaba un permiso, una licencia de la iglesia, ¿verdad?, predominante en el país. Y Juan Buyán, ¿verdad?, no la poseía. Cuando lo detuvieron, le dieron la oportunidad, ¿verdad?, de quedar libre si se retractaba, ¿verdad?, y dejaba de predicar. Pero Juan Buyán, ¿verdad?, al negarse y al decir, ¿verdad?, que la primera cosa que él haría si lo dejaban libre era predicar la palabra del Señor, entonces, ¿verdad?, las autoridades de la época lo sentencian, ¿verdad?, a cadena perpetua, pasando 12 años, ¿verdad?, preso por causa, ¿verdad?, de la predicación de la palabra del Señor. Juan Buyán encarcelado, entonces, vemos acá, ¿verdad?, como ustedes ven en las láminas, por su testimonio. Antes de caer preso, yo preveía lo que me sucedería, y 2 cosas ardían en mi corazón con respecto a cómo podía encarar la muerte, si llegase a ese punto. Fui guiado a orar, a pedirle a Dios que me fortaleciese con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre durante todo el año antes de caer preso. Casi nunca oré sin que esa escritura estuviese en mi mente, y sin que yo comprendiese que para sufrir con toda paciencia debía tener una gran fortaleza de espíritu, especialmente para sufrir con alegría. La segunda consideración fue en el pasaje que dice: pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Por esta escritura comprendí que si yo llegase al punto de sufrir como debía, primeramente, tenía que sentenciar a muerte todas las cosas que pertenecen a nuestra vida, considerándome a mí mismo, a mi esposa, mis hijos, mi salud, los placeres, todo en ira, como muertos para mí y yo para ellos. Resolví, como dijo Pablo, a no mirar las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y comprendí que si yo fuese prevenido solamente caer preso, podría de improviso ser llamado también para ser azotado o amarrado a la picota. Aun cuando esperase solo esos castigos, no soportaría el castigo del destierro. Pero la mejor manera de aguardar los sufrimientos era confiar en Dios con relación al mundo venidero y en cuanto a este mundo. Debía considerar el sepulcro como mi morada, extender mi lecho en las tinieblas y decir a la corrupción: tú eres mi padre, y a los gusanos: ustedes son mi madre y mi hermana. Job capítulo 17, versículos 13 y 14. Sin embargo, a pesar de ese consuelo, me sentí un hombre rodeado de debilidad. La separación de mi esposa y de nuestros hijos aquí en la prisión se vuelve a veces como si se separase la carne en los huesos. Y esto no solamente porque me acuerdo de las tribulaciones y miserias que están sufriendo. Una de las mayores luchas, como dice acá, ¿verdad?, Juan Buyán, estando preso, era la preocupación, ¿verdad?, que él tenía por el sostenimiento de sus hijos, de su esposa y especialmente una de sus hijas que era ciega.
Esta fue la mayor prueba, ¿verdad?, que Juan Buyán pasó dentro de la cárcel, ¿verdad?, durante estos 12 años. Pero él dice, ¿verdad?, en su libro Gracia Abundante, que las pudo soportar a través del consuelo de la oración y de las escrituras. Especialmente mi hijita ciega, pobre hija mía, qué triste es tu existencia en este mundo. Vas a ser maltratada, pedirás limosna, pasarás hambre, frío, desnudez y otras calamidades. Oh, los sufrimientos de mi cieguita, que quebrarían el corazón en pedazos. Yo también meditaba mucho sobre el horror del infierno para aquellos que temían la cruz, al punto de negarse a glorificar a Cristo y de rechazar sus palabras y leyes ante los hijos de los hombres. Pero mucho más pensaba sobre la gloria que Cristo preparaba para aquellos que con amor, fe y paciencia daban testimonio de Él. El recuerdo de estas cosas servía para disminuir la tristeza que sentía al recordar que mis seres queridos estaban sufriendo por el testimonio de Cristo. Pero todos los horrores de la prisión no fueron suficientes para quebrantar el espíritu de Juan Buyán. Cuando le ofrecían su libertad a cambio de que nunca más volviese a predicar, respondía: si hoy saliese de la prisión, mañana comenzaría a predicar con la ayuda de Dios. Para aquellos que piensan que en fin de cuentas Juan Buyán era solamente un fanático, le recomendamos que lean las obras que él nos legó. Libro, ¿verdad?, que recibió dentro de la cárcel durante esos 12 años que estuvo preso. Gracia Abundante para el principal de los pecadores, Llamado al ministerio, El peregrino, La peregrina, La conducta del creyente, La gloria del templo, El pecador de Jerusalén es salvo, La guerra de la famosa ciudad de alma humana, Vida y muerte del hombre malo, El sermón del monte, La higuera estéril, Discurso sobre la oración, El viajero celestial, Gemido de un alma en el infierno, La justificación es imputada, etc. Y mediten, ¿verdad?, sobre ello. Juan Buyán pasó más de 12 años en la cárcel. Es fácil decir que fueron 12 largos años, pero es difícil imaginar lo que eso realmente significa. Pasó más de la quinta parte de su vida en la prisión a la edad de mayor energía. Fue, ¿verdad?, un cuáquero llamado Wycliffe el que consiguió que lo libertaran finalmente. Después que estuvo libre, fue a predicar en Bedford, Londres y muchas otras ciudades. Llegó a ser tan popular que el pueblo lo apodaba el obispo Buyán. Continuó su ministerio fielmente hasta la edad de 60 años, cuando fue atacado, ¿verdad?, de fiebre y falleció. Su tumba, ¿verdad?, es visitada por decenas de millares de personas hasta el día de hoy, ¿verdad? Como dije anteriormente, ¿verdad?, en un viaje a Londres, entonces, cuenta la historia, ¿verdad?, que cogió un fuerte resfriado, mientras, ¿verdad?, hacía un viaje para reconciliar a un hijo con su padre. Y cuando volvía, ¿verdad?, cogió una fuerte, ¿verdad?, lluvia, lo cogió en el camino y, ¿verdad?, contrajo entonces, al estar húmeda, ¿verdad?, su ropa, un fuerte resfriado. Y murió, ¿verdad?, como resultado de una fiebre en la casa de un amigo en Snow Hill, el 31 de agosto de 1688. Su tumba se encuentra en el cementerio, ¿verdad?, de Bunhill Field en Londres, hasta el día de hoy, el cual, ¿verdad?, es visitado por millones de visitantes. Ahí descansan los restos mortales de John Buyán, ¿verdad?, o Juan Buyán, el soñador inmortal. ¿Cómo se explica el éxito de Juan Buyán? El orador, el escritor, el predicador, el maestro de escuela dominical y el padre de familia, siendo un hombre, ¿verdad?, de poca educación. Cada uno de ellos, ¿verdad?, conforme a su oficio, puede sacar un gran provecho con el estudio del estilo y de los méritos de su escrito. A pesar de que Buyán fue solamente un humilde ojalatero, sin ninguna instrucción. Pero ¿cómo se puede explicar el maravilloso suceso de Buyán? ¿Cómo podía una persona inculta predicar como él predicaba y escribir en un estilo capaz de interesar al niño y al adulto, al pobre y al rey, al docto y al indocto? La única explicación de su éxito es que él era un hombre que estaba en constante comunión con Dios. A pesar de que su cuerpo estaba preso en la cárcel, su alma estaba libre, porque fue allí, en una celda, donde Juan Buyán tuvo las visiones descritas en sus libros, visiones mucho más reales que sus perseguidores y que las paredes que lo rodeaban. Mucho después sus perseguidores desaparecieron de la tierra y esas paredes cayeron en el polvo. Lo que Buyán escribió continúa iluminando y alegrando todas las generaciones de todos los lugares de la tierra. Lo que vamos a referir a continuación muestra la lucha que Buyán sostenía con Dios cuando oraba,
Hay en la oración el momento de dejar al descubierto la propia persona, de abrir el corazón delante de Dios, de derramar el alma afectuosamente en peticiones, suspiro y gemido. Señor, dijo David, delante de ti están todos mis deseos y mi suspiro en todo eso oculto. Salmo 38:9. Y otra vez, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí. Salmo 42, versículo 2 al 4. En otra ocasión escribió Juan Bullán: a veces las mejores oraciones consisten más en gemido que en palabras. Y esas palabras no son más que la mera representación del corazón, vida y espíritu de tales oraciones. Como él insufla e importunaba a Dios en sus oraciones, se ve claro en el párrafo siguiente. Yo te digo, continúa tocando, llorando, gimiendo y suplicando. Si Él no se levanta para atenderte por ser tu amigo, al menos debido a tu insistencia, Él se levantará para darte todo lo que necesitas. Indiscutiblemente lo extraordinario en la vida de Juan Bullán radicaba en su profundo conocimiento de la Sagrada Escritura, que él tanto amaba, y en la perseverancia de sus oraciones a Dios, a quien adoraba. Si alguien dudase de que Bullán siguió la voluntad de Dios, durante los 12 largos años que pasó en la prisión de Bedford, debe recordar que ese siervo de Cristo, al escribir El Peregrino en la prisión, predicó un sermón que ya tiene casi 3 siglos y que hoy se lee en 140 lenguas. Es el libro de mayor circulación después de la Biblia. Sin tal dedicación a Dios no habría sido posible alcanzar el incalculable fruto eterno de ese sermón, predicado por un ojalatero lleno de la gracia de Dios. Muy bien, mis amados hermanos, llegamos así entonces al final de una biografía más de estos grandes héroes de la fe moderna, y entonces le dejamos invitado entonces ya para la próxima clase, ya la próxima semana. Escuchen, verdad, la biografía, los videos, lean el material para que entonces así puedan, verdad, al final entonces de este estudio responder las preguntas. Que el Señor les bendiga grandemente, que tengan una bendecida semana en el Señor y que estas biografías puedan inspirarle, así como lo han hecho con cientos de hermanos, cientos de hijos de Dios, inspirarle, verdad, a servir más al Señor y ser fiel cada día a su palabra y al ministerio que el Señor ha colocado en sus manos. Que el Señor les bendiga grandemente. Me despido con la paz del Señor.